Muy bien, comenzamos. Ya, no están llegando a casa. Ya, ya, miren, entonces tendré en cuenta eso. Entonces voy a hacer un resumen de la lección, ¿ya? Voy a hacer un resumen de la lección. ¿Ya? Entonces, ¿tú, Nayeli, estás en tu casa o no? Muy bien. Bueno, no estás contestando, imagino que no estás. Ya. A ver, lección 2. Cristo mi modelo. ¿Verdadero o falso? A ver. Cristo nos ama siempre a pesar de lo que hacemos. ¿Verdadero o falso? A ver, Nayeli. O Emil si quieres contestar por el chat. Cristo nos ama siempre a pesar de lo que hacemos. ¿Verdadero o falso? Mm, Ya no están atentos, entonces no se puede contestar verdadero o falso. Vamos a comenzar mientras grabo ya. Entonces, ya la próxima clase ya estarán participando los demás. Pero vamos a eh, hacer un resumen. En primer lugar, nosotros, la clase se llama Cristo mi modelo. Y la idea que tenemos acá, como vemos, los personajes que están acá, representan a cada uno de nosotros, ¿no? Los que están acá somos nosotros, es un ejemplo. ¿Y a quién tenemos que estar mirando? A Cristo, ¿no? Aquí está Cristo. Entonces, Cristo viene a ser nuestro modelo, ¿no? Cristo viene a ser nuestro modelo. Entonces, cuando nosotros tenemos que poner a Cristo como nuestro modelo, tenemos que aprender quién es Él, cómo actúa, cómo vive, cómo vivió aquí mientras era Jesús, para que nos sirva de modelo a nosotros, para que nosotros podamos hacer esa, para que nosotros podamos reflejarlo y así poder llegar a hacer las cosas que Él hizo. En primer lugar, nuestro material nos habla de Gálatas 2.20. Y ya Gálatas 2.20, yo sé que ustedes deben saberlo, yo ya el versículo de memoria, ¿no? Pero lo voy a repetir yo porque estoy haciendo un resumen para, ¿ya? Entonces, ¿qué dice Gálatas 2.20? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, las cosas que vivo lo tengo que vivir como Cristo, ya no como Emil, como Nayeli, como Karen, como Juan. Tengo que vivirlas como Cristo. Entonces, por eso es que Cristo es nuestro modelo. Muy bien. Y en esta lección hay 5 aspectos de los que debo
seguir el modelo de Cristo. Hay más, pero en esta lección hay 5. El primero no voy a explayarme porque ya en las prédicas dominicales he venido hablando acerca del amor, ¿no? Y los versículos también hablan de eso. La lección también habla de eso. El amor debe ser sacrificial, como el de Cristo, ¿no? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por lo tanto, el amor del cristiano debe ser un amor sacrificial, no un amor egoísta, ¿no? Y lo otro que dice la lección y acerca del amor es que si amamos a Dios, debemos guardar sus mandamientos, como Cristo los guardó. Entonces, hermanos, el amor que tenía Cristo era un amor sacrificial y un amor de guardar sus mandamientos, y por lo tanto nosotros tenemos que ser iguales. Debemos llegar a tener un amor sacrificial, renunciar a mí mismo por amor. Entonces, eso a veces cuesta mucho. A veces el amor sacrificial cuesta mucho. Tenemos más un amor egoísta, ¿no? Pero Dios quiere un amor sacrificial. Entonces es un proceso que tenemos que aprender a renunciar a nosotros mismos. Y el amor también del cristiano también manda a guardar los mandamientos de Dios. Y luego algo más en lo que tenemos que imitar a Cristo, porque Cristo es nuestro modelo, es en la humildad y servicio. Antonia, que centrado, por favor, léenos Mateo 11:29, por favor. Buenas noches con todos. Ya a ver, Está apagado tu micrófono, Mateo 11:29. Buenas noches. Disculpa, es cortesía. ¿No tienes? ¿me escuchan? Sí. Ya. A ver. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Ujú. Muy bien, gracias. Entonces hay características de Cristo. Dice que Él es manso y humilde de corazón. Entonces debemos saber, en primer lugar, eh, imitar su mansedumbre, que es saber controlar su carácter, saber controlar sus reacciones, pero también su humildad, ¿no? Ahora suena raro en nosotros decir yo soy humilde, hermano, ¿no? Suena raro. La humildad más que decirlo se practica. Jesucristo era Jesús, no es Dios, entonces Él tenía la autoridad para hacerlo. Pero nosotros tenemos que practicarla
humildad, ¿no? Y la humildad tiene que ver con no considerarse superior a los demás. No se trata de considerarse menos que el resto, se trata de no considerarse más que el resto, ¿ya? Es decir, cuando yo voy a la iglesia, yo interactúo con ustedes, hablo con ustedes, tengo de repente una posición como pastor, lo que fuera, soy ingeniero, puedo haber tenido mis estudios, puedo tener cualquier cosa que quiero sacar de pergamino, pero yo soy igual que el resto, no tengo por qué ser más por estudios, por lo que haya hecho algo, ¿no? Entonces igual nosotros, ni porque somos más antiguos en la iglesia, ni porque sabemos un poco más, nada. No, la humildad tiene que ver con considerarnos todos al mismo nivel, ¿no? Dice la Biblia que no tengamos mayor concepto de nosotros que el que debemos de tener. Entonces Jesucristo, cuando vino a este mundo, siendo Dios, actuó como cualquier humano. Le lavaba los pies a sus discípulos, hacía caminatas, no esperaba que a él les sirvan primero, no estaba ahí esperando que les rindan pleitesía, ¿no? Entonces, él era humilde. Y nosotros tenemos que seguir esa humildad. Incluso en su material indica que en Filipenses 2 habla acerca de que Dios fue humilde porque siendo Dios se hizo hombre, se bajó su estándar y como hombre murió como el peor de los hombres. No se hizo igual a nosotros. Eso se llama humildad, estar al nivel del resto, no sentirse superior. Y también eh, eh, el servicio tiene que ver con eso, con ayudar al resto también. El servicio está muy ligado a la humildad. El que no es humilde no sabe servir. El que no es humilde siempre tiene problemas con el servicio. Por eso es que Jesucristo nos da un ejemplo de humildad y servicio. Porque el que no es humilde, siempre, ay, yo por qué esto, ay, pastor a mí, ay, esto, ay, el otro. Hermana, hermano, usted limpie por favor, limpie la iglesia. Ay, pastor, yo por qué. Ay, no. Entonces, no, pues, acá todos hacemos de todo en la iglesia. Todos tenemos que tener la disposición de servir, ¿no? A veces estamos mal acostumbrados. Me acuerdo que la primera vez cuando era un nuevo creyente, me acuerdo que estaba en la reunión de jóvenes. El primer día me hicieron leer la Biblia, la primera vez que me dijeron para hacer algo, para servir. Ya, lee la Biblia, hermano. Y yo leí la Biblia y todo nervioso eran como 30 jóvenes. Yo nervioso porque era tímido al principio. Pero después me acuerdo que el segundo sábado que nos tocaba reunión de jóvenes, dejaron una bolsa de basura rota, la tiraron fuera de la iglesia. Y yo no solía en mi casa botar la basura. Una basura de menudencia, no sé qué tenía, era horrible era esa bolsa. La tiraron fuera de la iglesia a propósito, no sé, mala gente, ¿no? ¿Y qué tenía que hacer yo como joven? Si voy a servir, tengo que limpiar, recoger la basura, por más que me dé asco, tengo que hacerlo, ¿no? Porque es el servicio. Cuando los jóvenes lleguen a la iglesia no van a encontrar una bolsa de basura en la puerta porque a mí me da asco, ¿no? Uno tiene que ser humilde y hacer lo que a veces no haces, ¿no? Entonces Jesús era así.
era humilde y servicial. Y en nuestro material también habla acerca de cómo llevarnos bien con las personas, cómo mantener la humildad, ¿no? La regla de oro le llaman. En Estados Unidos es muy conocido, ¿no? Trata a la otra persona como quieres que te traten a ti. Trata a la otra persona como quieres que te traten a ti. Si tú quieres que sentirte cómodo en un sitio, trata a las personas bien para que también se sientan cómodas, ¿no? Por ejemplo, a ti no te gusta que te pongan chapas, no pongas chapas a otros. Si a ti no te gusta que te fastidien, no, no fastidies a otros, ¿no? Si a ti quieres que te atiendan bien, tú también atiende bien a otros. Entonces, hermanos, humildad y servicio. Tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. ¿Qué más tenemos que seguir el ejemplo de Jesús? A ver, Soraya, Mateo 9:35 al 36, por favor, lee. ¿Estás en camino todavía, Soraya, o estás ya operativa en tu casa? Sí estoy, pastor, estoy buscando. Ah, ya. Mateo, me dijo Mateo Nueve nueve treinta y treinta y cinco y treinta y cinco seis. 35 ¿el cuánto? 36. Ah, ya. Eh, Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ujú. Gracias. Vemos que Jesús tuvo compasión. Y eso es a veces algo que nos falta. A veces a nosotros nos falta compasión. Porque las personas están en pecado, están sufriendo, necesitan a Cristo. Y al vivir sin Cristo, la mayoría se está divorciando, tomando malas decisiones, son esclavos de su pecado y les va de mal en peor, ¿no? Entonces, necesitan a Cristo y nosotros lo sabemos, pero muchas veces no nos compadecemos, no insistimos ya nos hemos rendido de invitar que vengan a la iglesia las personas. Nos hemos rendido con nuestros familiares, nos hemos rendido con nuestros amigos, ya no tenemos compasión. No tenemos que, hermanos, no tenemos que perder esa compasión. Necesitan a Cristo. Y Jesús sintió compasión porque estaban como ovejas sin pastor. El pueblo de Israel en ese momento estaba pensando en hacer revoluciones, estaban pensando en guerras, estaban esperando el Mesías para que venga y encabece una rebelión contra los romanos, pero no estaban pensando que en su vida estaban andando mal, que estaban andando en sus pecados, ¿no? Y Jesús tuvo compasión de ellos, ¿no? También vemos en los milagros, en varios milagros de Jesús, que, que Jesús tuvo compasión de las personas, ¿no? También cuando la van a apedrear a esta mujer adúltera, Jesús tuvo compasión de ella y no la apedrearon. Es decir, Jesús, eh, Jesús siempre tiene esta característica. Y soy franco, hermanos, yo mismo a veces eh, simplemente soy tentado y digo, oye, pero ya, pues no, estoy haciendo muchas cosas en la iglesia. Tengo como 20 años sirviendo en las diversas iglesias
ya estoy cansado, ¿no? Ya mejor en el bosque, ya no soy su pastor, simplemente ayudo en la enseñanza, ¿no? De repente. O me rindo y digo, no, pero mejor me voy a una iglesia más grande y ya. Los hermanos, la IEP mande otro pastor acá, ¿no? Podría ser así, humanamente, a veces uno se cansa, ¿no? Yo quisiera que los hermanos se comprometan más en enseñanza. De repente la escuela dominical me encanta enseñar, pero me canso también de estar al tanto de varias cosas. Pero cuando veo las personas, cuando veo los resultados, cuando veo esos niños, sobre todo los niños, me han dado mucha compasión, ¿no? A veces quiero ser frío, a veces digo, ya todo lo hago por internet, ya les enseño solo por internet, ya que todos se acomoden a mí. Pero si me piden que les disipule de forma personal porque les cuesta el internet, tengo que tener compasión y no decir, ah, no, no, hermano, yo personal no puedo, ¿no? Por si quieren a tal hora en la noche yo tengo tiempo, ¿no? Por compasión, a veces tengo que dar un esfuerzo adicional, ¿no? Hay personas que necesitan de Cristo, sí las hay, ¿no? Y yo podría dejar de hacer reuniones de matrimonios o de damas, ¿no? Y me quedo con los cultos. Hay iglesias que sobreviven así años solo con sus cultos dominicales. Y yo estoy cumpliendo, pero hay gente que necesita de Cristo. Y no podemos rendirnos a ser solo nosotros. Debemos tener compasión, ¿no? No porque la iglesia sea más grande, sino porque hay mucha gente necesitada de Cristo. Y hay mucha gente que ha vivido un evangelio equivocado. Porque hay muchas sectas que enseñan evangelios equivocados. E incluso hay iglesias pentecostales que enseñan cosas erróneas. Porque te hablan de Dios un montón, pero no te hablan de cambiar tu vida. No te hablan de cómo ordenar tu vida. Entonces hay mucha gente que ha crecido mal, que ha crecido escuchando la palabra de Dios, pero no han tenido problemas en vivir en fornicación, en adulterio, ¿no? Teniendo hijos por aquí y por allá, pero siguen yendo a la iglesia. Han aprendido mal. Y no, y ahora en estos tiempos son muy pocos los pastores que van y dicen las cosas como se deben decir. Me da pena. Yo me imagino lo que la compasión de Cristo viene por ahí, ¿no? A veces hay casos en los que la gente hace grandes pecados y uno en lugar de... La mayoría quiere lincharlos, pero uno tiene que tener compasión y tratarlos con amor, con sabiduría. Porque lo que importa es la vida, no es el escándalo. Lo que importa son la vida de las personas. Eso es la compasión. Entonces, nosotros debemos tener compasión de las personas. Otra virtud que debemos imitar de Cristo: valentía para confrontar la maldad. Y acá voy a tocar un poco de madera. Ya que termino, ya que pasamos a las elecciones, ya voy a hablar algunas cositas. Mateo 23:27. A ver quién lo lee. Emil, ya llegaste a tu casa, creo, ¿no? O Nayeli, si estás ahí. Mateo 23:27. Buenas noches. Mateo 23. 27. Dice, ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas que son semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Muy bien, gracias. Cuando dice el material, el cuarto punto, valentía para confrontar la maldad,
es que en estos tiempos la maldad abunda un montón. Y hermanos, disculpen, pero que voy a tocar las elecciones porque ya, bueno, ya pasó las elecciones, falta la segunda vuelta, ya es otra cosa. Pero se ha manoseado mucho a los evangélicos y eso a mí me ha indignado bastante. ¿Ya? Y estamos en clase, no estamos en culto. Y por ahí dicen los evangélicos somos el 20% de los peruanos somos evangélicos. ¿Ustedes creen que son el 20% evangélicos, hermanos? Yo no creo que seamos el 20% evangélicos. El 20% tal vez haya pisado una iglesia evangélica, tenga alguna afinidad. Pero eso es una religión. Los cristianos creyentes, salvos, redimidos, somos muchísimos menos. No somos la religión. Somos muchísimos menos nosotros, los que seguimos a Cristo. Y no mezclamos la religión, por ejemplo, con la política, ¿no? Yo en mi página de Facebook puedo hablar un montón de cosas, pero yo no, en la página de la iglesia no me pongo a hablar nada, en el culto no me pongo a hablar nada, ¿no? Acá tampoco les he dicho nunca por quién votar o no. Somos libres en ese aspecto. Pero este mundo me da mucha cólera de que quieran manipular a los evangélicos. Eso me da cólera. Y eso es lo que Jesús hizo cuando se enfrentó a los fariseos, ¿no? Sepulcros blanqueados, ¿no? Quieren que hacer, van por todo el mundo buscando discípulos o prosélitos, como dice, y los hacen dos veces más hijos del diablo, ¿no? Ustedes que le piden que diezmen las minucias, el comino y el eneldo, ¿no? Pero ustedes no comen, no guardan en sus corazones virtudes cristianas, ¿no? Se están fijando más en pequeñeces económicas que en practicar la palabra de Dios, le dice Jesús a los fariseos. Entonces, este mundo cristiano en el que vivimos, hermanos, no nos sintamos cómodos porque supuestamente somos un montón. En realidad no somos un montón. La religión evangélica es un montón, pero los verdaderos creyentes hijos de Dios no somos tantos. Los testigos de Jehová creen que son evangélicos, los mormones creen que son evangélicos a veces, los adventistas creen que son evangélicos, no son evangélicos, quieren ser evangélicos. Y algunos ya los llaman como evangélicos, no creen en Cristo, no creen en Cristo como el Hijo de Dios. Entonces, nosotros tenemos que defender lo que creemos. Pero en primer lugar, para tener ese apasionamiento de defender contra la maldad, tenemos que conocer la palabra de Dios. Y por eso son estas clases. Por eso es que debemos aprender a defender la palabra de Dios. Si por ejemplo me dicen, la verdad es relativa. Oye, la verdad no es relativa. La verdad es verdad. En Cristo hay verdad. Algo es blanco, algo es negro, ¿no? Y tengo que defender la verdad. La verdad no es relativa. No, en todas las iglesias el pastor se agarra los diezmos de los hermanos. Oye, disculpa, pero yo voy a una iglesia y en mi iglesia el pastor ni siquiera toca el dinero de la iglesia, ¿no? En mi iglesia el pastor tiene un sueldo o una ofrenda y la iglesia administra y todos los hermanos podemos seguir el rendimiento económico de la iglesia. Defendemos la verdad de las mentiras que se hablan en internet y la gente habla muy suelta de huesos, ¿no? Tenemos que defender, hermanos, la verdad. Y eso tenemos que confrontar la mentira, porque la mentira es el arma del diablo. Pero debemos tener valentía para eso. A veces nos quedamos callados y más aún cuando el otro levanta la voz, ¿no? Entonces, por Cristo tenemos que a veces defender ciertas posiciones que nosotros creemos como convicción, ¿no? Ahora pregunta,
A ver, Emil o Anthony, el que responda primero. Lo que dice el material. ¿Es correcto escudarnos diciendo que no queremos ofender a nadie? A ver, ¿quién quiere responder? Anthony. Falso, dice Min. Ya. Entonces, a ver, No, Anthony. pues, no. Claro, Decir no. la verdad es importante, aunque incomoda, ¿no? Así es, así es. Es siempre bueno decir la verdad. Y es incómodo a veces, ¿no? Ahora, eh, tenemos que aprender a decir las cosas con propiedad, pero con gracia. Eso te da los años. Mientras más hablemos, más vamos a aprender a expresarnos mejor. Si andamos callados y no hablamos mucho, no vamos a saber tener las palabras adecuadas. Y se los digo por mucha experiencia, porque por ejemplo, cuando predico, como ahora que predico en forma continua, porque soy el pastor de la iglesia, siento que mejora mi forma de elaborar frases, mis expresiones, la forma en que comunico, escribo en mis redes, escribo, comparto mis ideas. Siento que son mejores que cuando no predico. Cuando no predico, a veces como que en mis frases no están tan fluidas, ¿no? Entonces, es bueno que hablemos, hermanos, que comuniquemos, que compartamos de Cristo, que participemos en estos grupos, que tomemos liderazgo, ¿no? Ya no sé si está en el grupo de dirigir los cultos, pero ya creo que Soraya nos falló un día, creo, así que hay que ponernos al día. Y Anthony también tiene que entrar en ese grupo de dirección de culto, porque el hablar delante de otras personas, el poder compartir nuestras ideas, nos ayuda a mejorar nuestra forma de hablar, ¿no? A veces cuando no hablamos mucho y de repente soltamos una frase, los demás se quedan raros. Oye, qué feo habló este pata, ¿no? A mi tía, a un tío mío le decían, qué guaso. No sé si habrán escuchado esa expresión. Como qué chocante lo que habla, ¿no? Porque, bien tosco para hablar. Y es porque no tienen la costumbre de hablar, ¿no? Nosotros los cristianos tenemos que hablar más. Hablar de Cristo. Hablar de lo que creemos. Compartir las buenas nuevas. Entonces, tenemos que aprender a confrontar la maldad con la sabiduría que Dios nos da, ¿no? Yo he escuchado, por ejemplo, hermanos de la Triple M que, que me ha tocado, en la época del COVID sobre todo, me los cruzaba en algún bus o algo, y empezaban a hablar del COVID, que era la marca de la bestia, ¿no? La inyección era la marca de la bestia y todo eso. Y yo quería yo les conversaba a veces, pero no es. ¿Cuál es la evidencia de eso? No, usted está en pecado si usted no cree. O sea, no conversan, no argumentaban, solamente repetían algo que habían escuchado en internet o que de repente sus pastores le habrán dicho, no lo sé. Pero hay muchos cristianos que no saben hablar, que no saben comunicarse, que solamente se cierran en algo y repiten como loquitos, no, hermano, vaya al médico. No, Dios me salva, Dios me sana, Dios me sana, Dios me sana. Pero hermano, Dios puede usar el médico. No, no, Dios me sana, Dios me sana, Dios me va a sanar. Y se cierran y no hablan. Y a veces están peores, se enferman, se enferman, se enferman y no mejoran porque no van a un médico, ¿no? Dios usa al médico, Dios puede usar el milagro también, pero Dios usa también los médicos. Y a veces no sabemos conversar, ¿no? No sabemos expresarnos. No sabemos, eh, defender una verdad sin molestarme, porque Jesús no le agarró de correazos a los fariseos cuando fue a hablarles.
Les dijo la verdad en su cara. ¿Saben qué? Esto es así. Ustedes están mal. Pero no fue a chicotearlos ese día. El chicote lo sacó otro día contra los mercaderes. Pero ese día que habló con los fariseos no lo chicoteó, ¿no? Fue y habló con valentía, ¿no? Entonces, hermanos, tenemos que aspirar a tener esa valentía. Dejar, si somos medios cobardes, tenemos que cambiar eso en nuestra vida. Y finalmente, hermanos, la oración. ¿Ya? Si hay algo que Jesús ha dado ejemplo constantemente en los 4 evangelios, es que oraba de manera constante. Oración. Y tenemos que imitarlos. Tenemos que imitarlos. Si los que están aquí en la pantalla son los que están aquí, los chiquitos no oran, entonces no son semejantes a Cristo. Tenemos que orar más. Tenemos que buscar a Dios. A ver, hermanos, les hago una pregunta, ya que están en la clase. ¿Qué opinan? No todos vienen al culto de oración. Yo entiendo que Anthony por distancia, Soraya llega tarde, a veces yo no llego tampoco, ¿no? Y los demás hermanos menos. ¿Qué les parece si un día a la semana oramos por WhatsApp media hora? Aparte del culto de oración. Pero plan de 9:30 de la noche, así. Por ejemplo, los viernes o los jueves a las 9:30 de la noche, en el grupo de la iglesia nos unimos para orar. De forma virtual, ¿les parece? ¿A qué opina Soraya? Uy, Soraya. A ver, Dígame, pastor. ¿Ah? No. Dígame, pastor, no le escuché, disculpe. Ah, ya. Tú podrías, por ejemplo, jueves o viernes de 9:30 a 10, no tanto tampoco, de forma virtual por el WhatsApp, reunirnos para orar todo la iglesia, de forma virtual por WhatsApp. Sí, pastor, está bien por WhatsApp o por mí, igual normal también. A las 9, así. Como ahora también está bien. Claro, ¿tú podrías, Anthony? Sí, pastor, no hay problema. Ya, entonces voy a plantear al comité cómo lo hacemos, la fe, el día específico. Pero tenemos que orar más, y hermanos, y a veces, yo sé, hasta cambiaría el culto 7:30 de la noche, porque me cuesta a veces llegar a las 7 cuando estoy afuera, ¿no? Entonces, pero vamos a conversarlo con el comité. Pero debemos orar más. Y no voy a profundizar mucho porque está claro cómo Dios oraba, Jesús oraba desde temprano, siempre estuvo ahí presente, hermanos. Entonces, hermanos, he hecho un resumen de la lección, como les dije al principio, no todos podían contestar, por eso he hecho un resumen de la lección. Voy a hacer un verdadero y falso porque no lo he tocado, ¿ya? Entonces, a ver, los que están atentos, Nayeli, Cristo nos ama siempre a pesar de lo que hacemos, ¿verdadero o falso? Verdadero, por manito arriba he puesto. Soraya, somos llamados a sacrificarnos para servir a otros, ¿verdadero o falso? Verdadero. Ya. Vanessa, tener compasión por otros es una señal de debilidad, ¿verdadero o falso? Falso. Muy bien, Vanessa. Muy bien, hermanos, entonces ya tienen que tener su lección llena hasta el capítulo 2, tienen que ir llenando la 3. Ya tenemos 2 versículos de memoria.
Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y la otra que la de hoy es Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, hermanos, llenemos esto. Ya estas dos lecciones son, la primera y la segunda son fáciles, rápidas, ¿ya? Y la próxima lección hablaremos sobre que somos llamados para servir. Muy bien, hermanos. ¿Alguna pregunta? Ya ver, como ya Emil ya está preparado, es un hombre preparado. Emil va a dar la lección 4. ¿Quién soy en Cristo? Va a ser el que va a exponer la lección 4. Y Nayeli la lección 5. La guerra espiritual. ¿Ya? Así que apunten. Emil va a dar el resumen de la lección 4. Yo lo voy a ir a apoyar en cualquier cosita que necesite, pero él va a hacer la exposición de la lección 4 y Nayeli de la lección 5. Ya, yo todavía la otra semana hago la 3 y después para que se vayan preparando ellos. Y ustedes tienen, hermanos, para elegir las que siguen, así que vayan diciéndome cuál les parece más fácil. Vean los títulos para que ustedes también expongan. ¿Ya? Muy bien, vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo y bendice, Señor, a mis hermanos que están en sus hogares, que podamos mejorar siempre, cambiar las cosas que se necesitan cambiar. Ayúdanos, Señor, para que nosotros alcancemos siempre tu misericordia y tu amor para agradar a tu corazón, Señor. Te pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que bendigas a Yanina, que no ha podido entrar, a Eli también, que se esfuerce en los estudios. Ya te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Nos vemos, hermanos. Bendiciones. Cuídense. Chao, Gracias, chao. bendiciones. Bendiciones a todos. Cuídense mucho.